Buenos días, Dios le bendiga, le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí en la mañana del 30 de junio del 2025, lunes 30 de junio del 2025, un día especial, por lo menos para mí, porque es el día donde nació mi madre. Cumplió nada más y nada menos que 80 añitos, los cuales estamos agradecidos, yo y mis hermanos, de tener una madre espectacular. Luchadora como es, fuertísima, más que el roble, como un árbol de mangle, así de dura es. La Biblia dice en los Salmos que la vida del hombre son 70 años, y si en los más robustos 80, y con todo pues es molestia porque se va desgastando este cuerpo. Así que mi madre pues acaba de llegar a ese top de ser una mujer robusta, porque lo es a pesar de sus condiciones. Y en esta mañana preciosa, con un silbo apacible, bajo un calor de verano, aquí en Puerto Rico, la isla del Cordero, la iglesia del Señor sigue esperando y aguardando una esperanza bienaventurada. Esa esperanza la cual el mundo entero no la tiene, porque hasta que no llega a los pies de Jesucristo no puede ni podrá gozar de esa esperanza bienaventurada o bendita. Dice el apóstol Pablo en la carta a su hijo verdadero en la fe, Tito, le escribió en el segundo capítulo: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Así que no tienes excusa, porque se le manifestó a todos los hombres, se le sigue manifestando, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un solo pueblo, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Las cosas que están aconteciendo en el mundo, aunque para muchos no le es de importancia porque no conocen la Escritura, no conocen los tiempos ni las sazones, ¿verdad? Sin embargo, para el pueblo cristiano, para el pueblo creyente en Jesucristo, nacido de nuevo, se tiene que dar cuenta de que estamos viviendo en unos momentos totalmente decisivos, pero que tenemos una esperanza bienaventurada, una esperanza bendita, y es ser levantados juntamente con los que antes que nosotros ya pasaron, como dice, de vida a la muerte, porque murieron, pero en Cristo los que mueren simplemente están durmiendo, esperando también esa esperanza bienaventurada, esa esperanza bendita. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, uno de los capítulos más trascendentes e importantes del Nuevo Testamento para la iglesia del Señor, y dice en el capítulo 15, verso 51: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario, sigue diciendo el apóstol, que esto corruptible se vista de incorrupción
y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita en el libro de Isaías el profeta, capítulo 25, verso 8. Sorbida es la muerte en victoria. Aleluya. Por lo cual el apóstol Pablo hace la pregunta, una pregunta que no es porque no conoce, sino como para darle un énfasis a su mensaje. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esta esperanza bienaventurada, esta esperanza bendita, el ser levantado en un abrir y cerrar de ojo, está mencionando que no vamos a preceder a los que durmieron antes en Cristo, siendo Jesucristo las primicias de los resucitados. ¿Y por qué eso así? Porque, mi amado hermano y hermana, la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, el cual Jesucristo es la cabeza. Por tanto, nosotros no tenemos una fe vana, porque dice el apóstol Pablo que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero Él resucitó y Él es la cabeza. Y si Él es la cabeza y nosotros el cuerpo, tenemos por certeza de que de la misma manera que Él resucitó y tuvo un cuerpo glorificado, cuando Él se le presentó a María Magdalena, la cual María quiso tocarlo luego de que Él resucitara, y Él le dijo: no me toques porque aún no he ido al Padre. Pero luego de eso regresó a dar testimonio a cientos de hombres y mujeres de que Él había resucitado de entre los muertos. Y nosotros tenemos como esperanza bendita esa resurrección, ese levantamiento. Dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, harpazo, rapturo. Esa palabra que a veces le tiene como de comezón de oír a muchos. El rapto de la iglesia, no un rapto secreto, es un levantamiento, como dice la Escritura. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y el apóstol Pablo exhorta a la iglesia en Tesalónica, exhortó lo mismo que estoy haciendo yo contigo, iglesia. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El día ni la hora nadie lo sabe. Dice la Escritura en Mateo capítulo 24, verso 36, que el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Y en otra de los evangelios se incluye el mismo Jesús como ni aun el Hijo. Pero eso no es que Él desconozca cuándo es el momento, porque Él es Dios, Él es omnisciente. Pero Él, como Hijo, tomó una total sumisión
¿a qué? Al mandato del Padre, del Dios Padre, esperando que ese momento cuando diga, ahora es el momento para que vayas a buscar a tu novia. Y él en humillación, él en sumisión al Padre, está esperando ese momento. Por eso es que dice, el día ni la hora nadie sabe. Les hago una pregunta. ¿Acaso el ladrón, cuando va a robar en una casa, te pone una carta y te dice, a tal hora voy a ir para tu casa a robarte? No. ¿Sabes qué? Jesucristo no es un ladrón. Por si acaso piensan tener esa comparación. El mensaje con ese pasaje de que viene como ladrón en la noche, es que viene cuando menos la gente lo está esperando. Dice, pero da unas señales. Esas señales son que como en los días de Noé, dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio estaban ¿qué? Comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Nosotros no somos de las tinieblas, iglesia. No somos de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos para vida eterna. Hay un pasaje en la Escritura que le da esa certeza y confianza a la iglesia de que esa esperanza bienaventurada, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre vosotros, vendrá sobre ellos, porque no dice sobre vosotros, vendrá sobre ellos. ¿Sobre quién? Sobre el mundo. Destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, iglesia, tú y yo, cuerpo de Jesucristo, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Esta esperanza bienaventurada, esta esperanza bien bendita de ser levantado. ¿En qué momento? No voy a tocar ese tema todavía. Pero dice en el versículo 9 del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. He aquí la esperanza bienaventurada, la esperanza bendita. Y el apóstol Pedro en su carta, en su segunda carta, en el capítulo 3, escribió dando esperanza al pueblo. Oye, el apóstol Pablo en un momento se incluyó dentro de los que iban a ser arrebatados estando vivo. Sin embargo, él sabía perfectamente que aunque es como ladrón en la noche, no viene ni va a venir en cualquier momento, como muchos quieren o pretenden decir. No. Esa inminencia del rapto de la iglesia no tiene que ver con nada
con el hecho de que puede ser ahora dentro de los 15 minutos, o ahora dentro de media hora, o dentro de una hora, o dentro de 15 segundos, que probablemente yo esté aquí y me desaparezca. No. ¿Por qué? Porque hay unas cosas que tienen que suceder primero. Hay unas cosas que tienen que suceder primero, los cuales no voy a mencionar ahora, pero pueden buscar en mis videos, en Tiempos Proféticos, Gog y Magog, para que puedan ver cuáles son los eventos que tienen que ocurrir primero antes del levantamiento de la iglesia. Por tanto, tenemos que alentarnos a permanecer firmes, fiel a la palabra de Dios. Dice en segunda de Pedro capítulo 3: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor, que no es lo mismo que decir el día de Cristo, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Pero la iglesia tiene como esperanza bienaventurada el que los muertos en Cristo van a resucitar primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los muertos en Cristo, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Iglesia, van a venir momentos bien difíciles. A nosotros aquí en Occidente tal vez no estamos pasando por momentos difíciles, por momentos decisivos, críticos. Estamos todavía viviendo en una tranquilidad parcial, porque poco a poco se va incrementando la presión a los valores cristianos. Pero en Oriente, en el viejo mundo, la iglesia está pasando por una persecución extrema. Lugares como Nigeria, en el África, donde matan cientos y cientos de cristianos, quemándolos vivos. Y así sucesivamente en muchos de los estados del África, que también siguen matando comunidades cristianas. Y persecuciones en Corea del Norte, en la China, en Rusia, en la Europa, en España. Poquito a poco se van infiltrando hacia el occidente, en las Américas, lugares como Venezuela, aún tal vez en Colombia, en México, en Haití. Para que no piensen que eso no está llegando poco a poco. Pero iglesia, tenemos una esperanza bienaventurada, una esperanza bendita, y es que seremos arrebatados en las nubes. Y el Señor no nos ha puesto para ira. Escucha bien, iglesia, no puso a su iglesia para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Y cuando escuchas decir en Apocalipsis capítulo 3 verso 10, cuando dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. No es que te vas a librar de esa tribulación que va a perseguir a la cristiandad, no, sino guardado de la ira de Dios, porque Satanás no tiene que probarle a nadie nada. Él quiere llevarse a la humanidad con él al lago de fuego y azufre. Y ese inicuo, ese hombre de pecado, ese hijo de perdición,
llamado o como se le conoce como el anticristo o el anti-Mashiach. No tiene por qué probar a la humanidad, porque los que son de Él no tiene por qué probarlo, ya son de Él. Sin embargo, sí va a crear una persecución sobre la iglesia y sobre Israel. Y en el momento preciso que Dios solamente sabe, va a tocarse esa trompeta y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y luego nosotros los que vivimos, y ahora me estoy yo poniendo en el lugar del apóstol Pablo diciéndote, y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con los que murieron en Cristo para recibir al Señor en el aire. Y ahí comenzar las bodas del Cordero. Esa es la esperanza bienaventurada. ¿Por qué yo digo esto con toda certeza y con toda convicción? ¿Sabes por qué? Porque yo estuve engañado por mucho tiempo, pensando cosas que no están en la Escritura. Pero el apóstol Pablo lo dijo bien claro en su segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2. Dijo que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente, ni por palabra, ni por carta, como si fuera la del apóstol Pablo, en el sentido de que el día de Jesucristo está cerca, porque no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y el hijo de perdición, el cual se levanta contra y se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el lugar santísimo, haciéndose pasar por Dios, creyéndose Dios. Iglesia, tiene que estar preparada para ese momento. Queremos ser levantados antes, queremos escapar antes, pero ¿sabes qué? El Señor nunca dijo que iba a librar a la iglesia de tribulación. En todo caso dijo, y estas fueron las palabras del Señor: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Por eso es que te doy esa voz de alerta, iglesia. Por eso es que te hablo y te digo, permanece en la palabra. Cumple lo que está en la Escritura. Agárrate de la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que es como martillo que quebranta, pero también consuela. Para que cuando llegue ese momento no retrocedas, no seas de los que van a retroceder, sino que perseveres hasta el fin. El apóstol Juan en la carta al Apocalipsis dice: mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo, ese tendrá la victoria, gozará, disfrutará de la victoria. ¿De qué? De la esperanza bienaventurada, de la esperanza bendita, de ser levantados en un abrir y cerrar de ojos. Así. ¿En qué momento? Solo el día y la hora el Señor lo sabe. Más como en los días de Noé, más como en los días de Lot. Noé y esa generación tuvo 120 años escuchando a un pregonero de justicia. Hoy estoy yo pregonando justicia para que puedas ser librado de la hora de la prueba. Y en los días de Lot, esa población lo que tuvo fueron horas, y de hecho no quisieron ni prestar atención, porque aún hasta los yernos de Lot se burlaron de Lot, pensaron que Lot estaba vacilando con ellos y se quedaron.
Y esos dos varones de Dios cogieron a Lot y a su esposa y a sus hijas y los sacaron, porque no podía caer el juicio sin que antes no salieran ellos de ese lugar. Por lo tanto, antes de que caiga la ira de Dios, Dios va a levantar a su iglesia. Jesucristo va a levantar a su iglesia con el poder único de Dios. Y vamos a recibirlo en el aire, en las nubes, para celebrar las bodas del Cordero. Tenemos como esperanza bienaventurada y bendita ese momento glorioso de nuestra resurrección y nuestro levantamiento, arrebatamiento o rapto, como lo quieras llamar. Pero lo tendremos sí o sí, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver este video. Pero que sobre todas las cosas, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre vuestras vidas en sobreabundancia. Amigo y amiga, dos cosas te voy a decir. Arrepiéntete y confiesa a Jesucristo como tu Señor. El Señor dice en su palabra que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día al cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Y cuando vienes con un corazón contrito y humillado, porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciará tu, oh Dios. Y su misericordia te alcanza y su gracia, que es Jesucristo, te salva. Y entonces va a producir en ti por su espíritu frutos de labio que confiese el nombre de Jesucristo como tu Señor. Dice en Romanos capítulo 10 que más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Si escuchaste hoy su voz, no endurezcas tu corazón, amigo y amiga. Iglesia, vive la vida corandeo, toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Dios les bendiga, que tengan un excelente día. Amén.